Y vamos a pedirle a la hermana Luna Gaitán que pase al frente. Quiero que leamos Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. ¿Nos pones en uno, por favor? La palabra de Dios habla expresamente de lo que hay que hacer con los niños. Hay que presentarlos en la iglesia. Bautizarlos es una aberración y lo vamos a ver conforme a la palabra. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecían, poniendo las manos sobre ellos. Es importante que nuestros hijos, los niños, estén en la presencia de Dios. Y más que nada, desde que nacen. Los niños son ofrecidos como una ofrenda. Ahora, ¿para quién es el bautismo? Porque algunos se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿Por qué dice que es una aberración? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Y así dice la palabra: arrepiéntanse y bautícense. El bautismo es para arrepentidos, es para gente que ha pecado, y un bebé no ha pecado. Un bebé no tiene nada de que arrepentirse. Para eso es el bautismo. Por eso les decimos que el bautismo viene siendo una aberración, porque no es para los niños. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen con los hijos. Hay gente que los ofrece a los demonios, pero también hay otros. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy vamos a dedicar a la niña María Fernanda Díaz Cervantes para Dios como una ofrenda. La trae su abuelita con la plena disposición de su corazón, para que Dios la bendiga grandemente. Te pedí que te pusieras de pie para la lectura de la palabra, pero también para que extiendas tu mano y podamos orar por esta. Te voy a pedir que extiendas tus manos hacia el frente y que podamos orar por María Fernanda Díaz Cervantes. Bendito Señor y Dios de la gloria, en estos momentos ponemos delante de ti la vida de María, Señor. Yo creo, Padre, que ella no conocerá, disfrutará de la grosura de la tierra, Padre. Claro, Señor, que no le faltará vestimenta. Bendice sus caminos, Señor. Dale la paz, dale la seguridad, la armonía, la fortaleza. Llénala de sabiduría y de conocimiento, Señor. Que tus bendiciones estén de continuo en su vida. Te pido por victorias, triunfos, conquistas. Yo declaro que tu gracia está en todo su ser y que su rostro resplandece, Señor, en donde quiera que ella esté, Señor. Con su familia, con sus compañeros, Señor, donde quiera que ella esté, Padre, yo declaro que goza de tu protección. Envía ángeles, Señor, para que la puedan alejar de toda tentación. No le permitas caer, Señor. Siempre tendrá su pan de cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús la dejamos en tus manos, Señor, para que tú la cuides, para que tú la guíes, Señor, y que ella se comprometa, Señor, el día de mañana, de manera voluntaria, a buscarte, Señor. Y que tu presencia esté de continuo en su vida, Señor. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que en este momento, Señor, tú llenas su ser, Padre. Tú forjas en ella, Señor, el deseo de buscarte. Se alegrará en alabanza. Vivirá de la dicha y del placer que tú le das, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia estará de continuo, Señor, todos los días. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en entrega y dedicación a ti por el ministerio y el llamado que hiciste en mi vida como pastor, a María Fernández Díaz Cervantes. En el nombre de Cristo Jesús,
La Iglesia Plan de Salvación dice amén y amén. Bueno, pues les presento a María Fernanda Díaz Cervantes. Ya se despertó. Gloria a Dios por su vida. Ya está durmiendo otra vez. Gloria al Señor por la vida de la hermana Luna también. ¿Estás contento? Gloria al Señor. Dale un aplauso más fuerte a Dios. La figura de la verdad. La figura de la verdad. Una vez más, la figura de la verdad. La figura de la verdad. Cuando nosotros vamos a hablar de la figura, estamos hablando de una plantilla especial de la verdad. Es una invitación. Jesucristo va a empezar a hablarnos a cada uno de nuestras vidas, nuestros trayectos, nuestras experiencias a través de sus parábolas. Vea 2 de Samuel capítulo 12, verso 1 al verso 4, 2 de Samuel 12 del verso 1 al verso 4. Los que no traigan Biblia, cierren sus ojos, vamos a orar. Amigo Señor Jesús, en este momento quiero entender cómo mi nombre está plasmado en tu palabra. Enséñame a cambiar, a restaurarme, una persona que antes fui. Mis caminos son de paz, son de gloria, son de triunfo, son de éxito, son de conquista, son de sanidad, son de restauración, son de victoria. En el nombre de Cristo Jesús, ilumíname, retira los pensamientos que me hacen tropezar, que son erróneos y me han llevado al fracaso. En el nombre de Cristo Jesús, los que se van a ir al cielo dicen amén y amén. Puedes tomar asiento. Vamos a estudiar con detenimiento algunas parábolas que Jesús dijo, y en base a esas parábolas tú te vas a identificar. Jesucristo comenzó a hablar de una manera sencilla, de una manera en la cual todos pudiéramos entender. Si Jesucristo hubiese tratado de explicarnos cómo es el reino de Dios con palabras celestiales, no lo hubiéramos entendido. Aquí nos vamos a dar cuenta de cómo es la fidelidad, cómo es su gloria, cómo es el reino de los cielos, cómo es su poder, gobierno y autoridad aquí en la tierra, y quiénes somos nosotros como hijos. Repite conmigo: los tesoros. Los tesoros. A través de las parábolas Jesucristo muestra los tesoros. 2 de Samuel capítulo 12, verso 1 al verso 4, las parábolas desde el Antiguo Testamento. Jesucristo no fue el primero en hablar parábolas. Hay un profeta llamado Samuel que también habló en parábolas. Verso número 1. El Señor Dios envió a David, y al venir a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había criado junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija. Pero un viajero vino al hombre rico, vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisar que le había hecho, sino que tomó la corderita y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Estamos hablando el rico, el millonario, vino y le quitó al pobre todo lo que tenía y lo dejó absolutamente sin nada.
El profeta está hablando en parábola para enseñarle a David lo que él es. Dice el verso 7, y entonces dijo Natán a David, después de que David se enojó y dijo, tiene que pagar 4 veces su delito, Natán le dice, tú eres... Entiende bien esto, todas las palabras están hablando de ti, de ti, de ti y de mí. Si nosotros no nos identificamos en las parábolas, vamos a tener un problema de crecimiento y de madurez. Cuando nosotros aprendamos a valorar las parábolas y a entender lo que Jesucristo está diciendo, tu juventud, tu niñez, tu madurez, tu tiempo en el noviazgo, en el matrimonio, en tu desempeño laboral, viviendo como hermano, como hermana, como padre, como madre, como hijos, será mucho mejor. De lo contrario, vamos a sufrir y vamos a estar viviendo en lamento. Repite conmigo, necesito saber quién soy yo. ¿Quién era David? Conforme esa palabra, ¿quién era David? Le robó la cordera, ¿verdad que sí? Le robó el corderito. ¿Después qué hizo? Se lo mató. ¿Qué le estaba diciendo el profeta Natán? Tú eres un ladrón y eres un asesino. El que merece morir y pagar 4 veces su delito, eres tú. De esta manera, si nosotros nos identificamos, nuestra vida prosperaría y seríamos completamente diferentes. ¿De qué manera? Bueno, las parábolas nos hablan en un lenguaje sencillo, pero también nos enseñan quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Repite conmigo, la ilustración es para que nosotros mejoremos los aspectos. Eso es lo único que hace la palabra de Dios. Quiero que la semilla entre, ¿en dónde? En una tierra fértil. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Sí. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la tierra? La semilla es la palabra. ¿Y la tierra fértil? Nosotros. Es el corazón de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Aceptaste la palabra? Sí, ¿somos tierra fértil? Sí. ¿Somos tierra buena para la palabra? ¿O estamos endurecidos? ¿Somos ásperos? ¿No hay humedad? ¿No hay manera de que la palabra... ¿Por qué? Porque somos como tierra desértica. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros y aceptamos el consejo y ponemos su palabra por obra, va a haber cambios. Y van a ser cambios buenos. ¿Verdad que sí? Tú compras una planta cuando vas a los viveros y la plantas ¿dónde? ¿Seleccionas la tierra? ¿Seleccionas el lugar? ¿Seleccionas la maceta? Seleccionas todo, ¿verdad que sí? Porque quieres que la planta crezca, viva, que florezca, que se extienda, que se disfrute de su hermosura, ¿verdad que sí? Qué triste que nosotros no aprendamos a vivir así conforme a la palabra. No hay retoño, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay hermosura, simplemente somos oír la palabra, pero no la ponemos por obra. La gente se va a dar cuenta de que nosotros estamos cambiando, ¿verdad que sí? Amén. ¿Has conocido plantas que están enratonadas? Sí. Plantas que se empiezan a secar, que se empiezan a achicar, que en vez de crecer se están echando a perder. ¿Has conocido plantas que se marchitan? Sí. Tenías una semana de haberla comprado, tenía 3 flores, tenía varios retoños, estaban muy bonitas y de repente se fue apagando. ¿Qué fue lo que pasó? El clima, la temperatura, el sol, la sombra, mucha agua, se te olvidó regarla. ¿Qué pasó? Algo pasó para que no hubiera bendición. Algo pasó en nuestras vidas para que no hubiera prosperidad. Algo pasó que vino a congregarse y dejó de congregarse porque la semilla no cayó en buena tierra. De eso estamos hablando, de cómo Jesucristo comienza a hablar de los árboles, de los pajaritos, de las flores, de las semillas, de tantas cosas que empieza a hablar para que nosotros podamos entender
cómo tenemos que vivir. Mateo capítulo 13, verso 10 al verso 17, verso 34 al verso 35 y verso 51 al verso 52. Repite conmigo, estoy aprendiendo y me están enseñando. Cada parábola te enseña a dejar lo malo. Si la parábola te dice, deja de andar de agüendero, de chismoso y de criticón, y en la noche vuelves al argüende, a la crítica, a juzgar al vecino, mira cómo viene, se anda cayendo, mira, dejó las luces prendidas. Cuando Dios te habló de que no lo hicieras, ¿la palabra cayó en una buena tierra? ¿Sí o no? No. Cuando la palabra de Dios cayó en una buena tierra, nosotros dejamos el argüende, la crítica y el juicio, ¿verdad que sí? Cuando habla del amante, ¿la dejaremos? Cuando habla del robo, ¿lo dejaremos? Cuando habla del alcoholismo, ¿lo dejaremos? De todo eso habla la palabra de Dios. De la tierra. La semilla ya está. Levanta tu Biblia y repite conmigo, la palabra de Dios, es la semilla que necesita mi corazón. Lo demás son piedras, son espinas y ramas secas. En el nombre de Jesús, yo recibo su palabra en mi corazón y me comprometo a cambiar y ser diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a tu lado, no seré la misma persona al salir de aquí. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesucristo va a comenzar a hacer una explicación de que va a dividir a gente que le cree y a gente que no le cree. Gente que se apasiona por su palabra y gente que no se apasiona. Gente que se congrega por congregarse, pero gente que se congrega para irse con bendición. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado a conocer. Para esto son las palabras de las parábolas, en donde mucha gente no va a entender. Va a decir, ay, ¿eso qué? Pero cuando ellos entienden las parábolas, se dan cuenta de que está hablando del orden del reino de los cielos, de la santidad, y que está legislando el derecho de cada hijo de Dios. En pocas palabras, la palabra de Dios es para los hijos. La gente que se va a ir al reino, los otros van a venir el jueves, el miércoles, el sábado, el domingo y van a dejar de congregarse porque la palabra no cayó en una buena tierra. Verso 12. Porque al que tiene sed, ¿sí dice así? Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Tienes de parte de Dios o de parte del mundo? ¿Qué te gusta más, la presencia de Dios o andar con demonios? La presencia de Dios. Verso 13. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de que oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando y nunca veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. ¿Qué será la palabra insensibilidad? ¿Qué será? Que no siente. ¿Qué será? Que no siente dureza. Vamos a poner un ejemplo, vamos con una parábola. Por ejemplo, la leona, cachorros, tienen la obligación de alimentarlos para que sobrevivan, Sí. pero en vez de alimentarlos los abandonan.
¿Tiene sensibilidad o no tiene sensibilidad? No tiene. ¿La perdió? Sí. Eso es lo que pasa el día de hoy, ¿verdad? Con padres abandonando a sus hijos, hombres viviendo fuera de sus responsabilidades. Hay gente que pierde la sensibilidad de manera terrenal, pero aquí lo vamos a ver de una manera espiritual. Además, se cumple la profecía en ellos que dijo Isaías: de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis, pero no veréis nada, porque con el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. A la gente, por más que se congregue, si no tiene sensibilidad con la palabra, en vano se congregan, porque su corazón está completamente endurecido. Esa gente viene más bien a la fuerza, viene obligada. Repite conmigo: tengo que tener la voluntad. Tengo que tener la voluntad De oír la palabra de Dios. de oír la palabra de Dios. Dice el verso 15: porque con el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído, ¿cómo dice? Torpemente. Ahora la palabra no los va a bendecir, los va a bloquear. Y no solamente los va a bloquear, los va a hacer sentir incómodos. No se van a sentir satisfechos con la palabra. Por eso van a decir: no, yo no voy, porque no van a aceptar la palabra de Dios. Han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Palabra muy importante también. Convertidos. Amén. Amén. Y yo los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Verso 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aleluya. ¿Cuántas veces predicamos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la oyes tú? ¿Qué sermones, qué profecías, qué predicaciones, qué enseñanzas, qué conferencias oyes tú que te puedan sacar adelante? Dios quiere mostrarnos en este momento. Verso 34: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba. 35: de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Ojo, nadie jamás ha expresado lo que Jesucristo expresó en la palabra de Dios. Nadie. Mostrarle el reino a la gente y rechazarlo no es normal, es anormal. Para nosotros lo normal es la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios es anormal en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no entran los alcohólicos, ni los adúlteros, ni los afeminados. Toda persona que dice que Dios ama eso es porque no ha entendido la palabra. Dios ama a la gente, pero aborrece el pecado. Por eso no amará lo que hace la gente. Si tú vienes aquí y estás rechazando la palabra con tus actitudes, y estás diciendo: yo amo a Dios con mi corazón, pero con mis actos lo aborrezco, eso es lo que te va a hacer no entrar al reino. Eso es lo que va a pasar. Y si nosotros entendemos las parábolas, vamos a entender que esto es algo serio. Venimos a predicarle al borracho, al adúltero, a la lesbiana, al homosexual, al ladrón, a toda persona en pecado, para que se arrepienta y para que vengan al conocimiento. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. 51: ¿habéis entendido todas esas cosas?, pregunta Jesús. Ellos le dijeron: sí. Él les dijo: por eso todo escriba instruido en el reino es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Cuando el Señor empieza a expresar esto,
la gente pone atención y les dice, ¿ustedes lo entienden? Y algunos dicen que sí, pero pareciera que estando aquí lo tienen presente, pero cuando se les olvida. Qué triste y qué lamentable que aprendimos a vivir así. Tenemos que ser cristianos en todo lugar, en todo momento, y que están completamente satisfechos. Repite conmigo, dos razones principales. Dos razones principales. Por las cuales Jesús habló en parábolas. Primera ilustración del significado de parábolas. Si tienes lo que anotar, anótalo. En un momento te voy a dar el otro significado. Palabra parábola significa colocar al lado de o a lo largo de. O sea que te vas a extender de aquí, aquí y de acá, acá. Y vas a sacar una medida exacta de lo que tú quieras copiar. Y lo que tú quieres copiar, lo vas a explicar aquí para que la gente lo entienda. Porque la gente puede preguntar, Iglesia Plan de Salvación, ¿por qué? Evangelio completo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa la figura del pescado? ¿Qué significan las banderas? Y tú tienes que explicar todo eso. Así Jesucristo vino a explicar el reino de los cielos aquí, con parábolas. Y se los explicaba a la gente para que la gente entendiera y la gente se entregara y tuviera más devoción y la gente dijera, ¡ay, ya me cayó el 20! Ya lo entendí. Esto es lo que yo tengo que hacer. Significa acto geométrico que al realizar un trazo, una figura, narración de un suceso mismo que es semejante a la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿estará la palabra de Dios cayendo en buena tierra? Amén. ¿O estás aburrido? ¿O ya te quieres ir? ¿Ya quieres que se acabe la prédica? Amén. No. Fíjate bien, muchas de las ocasiones lo que hablamos es una declaración de lo que queremos, pero a veces hablamos por hablar, no sabiendo que es algo que nos va a retar a nosotros. Tú tienes que decir cuando te conviene. Tienes que saber decir no cuando no te conviene. Pero hay palabras que nos retan a nosotros. Nos retan a cambiar y a ser mejores personas. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Jesucristo se muestra como un líder para con todos nosotros. Jesucristo está diciendo, la semilla depende de dónde caiga. Si cae en una buena tierra, va a germinar. Pero si cae en personas que vinieron hoy y se congregaron hoy, no van a cambiar. Porque tienen un corazón endurecido. Les gustó más el mundo. Las ilustraciones que vemos a través de las parábolas nos crean el mundo espiritual y nos traen la armonía en la cual debemos de vivir aquí en la tierra. Una persona que no entienda la armonía del reino de los cielos es una persona que va a destruirse a sí misma. Va a destruir lo que está a su lado, al metro cuadrado, a los 2 metros, el ambiente. Lo va a torcer y va a crear una tormenta y un desastre en toda su vida. Su juventud, sus estudios, su trabajo, sus relaciones, vamos más adelante, su matrimonio, su paternidad, su maternidad, su negocio, todo lo que haga se va a caer. ¿Por qué? Por no tener armonía con la palabra de Dios. Es importante que entendamos esto. Porque Jesucristo no está hablando a cualquier tipo de personas, está hablando a personas que realmente tienen la necesidad de salir adelante. Repite conmigo, hay verdades escondidas, y ocultas desde la fundación del mundo. ¿Recuerdas estas palabras que Jesucristo dijo? El reino de los cielos es ¿cómo qué? ¿Sí te acuerdas o no lees la Biblia? ¿La tienes ahí empolvada?
necesitamos leer la Biblia. Punto número 1, anótalo. Jesús trajo toda la sabiduría y la verdad a la tierra, enseñando a través de la creación en que existe el cielo y existe la tierra. Si ahorita, en esta temporada, estuviera Jesucristo, te lo estuviera explicando con una USB en el proyector, te estuviera hablando de megapíxeles, de redes sociales, para que tú te des cuenta de cómo nosotros hemos tenido una mente tan cauterizada que cuando nos coquetea el mundo, nosotros somos sencillos y caemos. Y en vez de tener un camino recto hacia la gloria, tenemos un camino torcido hacia el infierno. Esto es lo que está pasando el día de hoy. Repite conmigo, yo tengo la habilidad de contemplar la creación y entender lo que Dios me dice. Segunda explicación y significado de lo que es la parábola. Es lo que nosotros tenemos que abrazar. Historia terrenal con significado celestial. Historia terrenal con significado celestial. Dice la palabra de Dios: entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros, Iglesia Plan de Salvación, se os ha dado a conocer los ministerios y los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Congregarte y entender la palabra de Dios es importante. ¿Sabes por qué la gente vive en tragedia? ¿Por qué la gente vive de error en error, de vacío en vacío? Porque han ignorado la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿ocuparás tú el hacerlo? Claro que lo necesitamos. Dile que está a tu lado: Dios necesita tu arrepentimiento. Dios necesita tu arrepentimiento. ¿Cuánto le das a Dios a la semana? Es importante, ¿no? Repite conmigo: necesito el perdón de Dios. Necesito el perdón de Dios. Necesito su sangre, Necesito su sangre, sacrificio, su reconciliación, su y reconciliación. necesito un Padre celestial. Y necesito un Padre celestial. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 al 14. Dile que está a tu lado: despiértate, porque tienes el privilegio y conocer a Dios. Más bien, como está escrito: cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Repite conmigo: Dios ha preparado cosas Dios ha preparado cosas para los que le aman. para los que le aman. Cuando una persona vive infringiendo la ley, no tomando en cuenta los decretos y la palabra de Dios, es una persona que no ama a Dios. Esa persona no va a encontrar bendición, ni solvencia, ni la paz, ni la restauración. Nada. Estamos hablando de que las parábolas te pueden bendecir en gran manera en todo lo que hagas. Si tú no has leído las parábolas, no te puedes identificar con lo que estamos predicando. No puedo hablar de todas las parábolas porque necesitamos mucho tiempo, pero de las pocas y las más conocidas que tú sabes que sí existen, por ejemplo, la del hijo pródigo. ¿Cuántas veces has vivido como el hijo pródigo? ¿Por qué no dejas de vivir así? ¿Cómo no vives como el padre que abraza? Como el padre que da sustento, como el padre que tiene para heredar, no como un padre miserable, no como un padre perdido, no como un padre que los hijos odian. Yo te pregunto, ¿tú quisieras tener el padre que tú eres? ¿Puedes mejorar? ¿Eres el padre que tus hijos necesitan hoy? ¿Los estás educando o les estás enseñando la perdición? ¿Juegas con ellos, convives con ellos? ¿O los ofendes, los agredes, los dejas en vergüenza? Para eso son las parábolas, señoras y señores. Iglesia Plan de Salvación, la palabra de Dios no ofende a nadie. La gente se ofende sola por no querer dejar en el mundo. ¿Ves? Pero a nosotros Dios no las reveló. ¿Por qué? ¿Por el budismo? ¿Por estudiar idiomas? ¿Por historia?
¿Por qué las enseñó? ¿Porque tienes un buen trabajo? ¿Porque tienes carro propio? ¿Porque eres empresario? ¿Porque trabajas en la tortillería? ¿Porque eres empleado demostrador? ¿Porque eres mecánico? ¿Chofer? ¿Por qué? ¿No tienes ahí la Biblia? Contéstame por qué. ¿Por qué no las mostró? Por su espíritu. Tenías que hacer algo. Solamente tienes que poner atención, porque el espíritu todo lo escudriña, más profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dios está intentando enseñarnos el poder, la autoridad y la grandeza que Él tiene para nosotros, en que no tenemos que ser una persona común y corriente, tenemos que ser un agente de reino, un agente con un mayor nivel. El Señor quiere que en todos los aspectos de tu vida tengas llenura y... Repite conmigo: la satisfacción está en su palabra. Está en su palabra. ¿Te querrá Dios quitar lo sucio? Sí. ¿Lo áspero? ¿Lo reseco? ¿Cuántas mujeres aquí hay que son malas mamás? ¿Cuántos hombres aquí hay que son malos hijos? Que son mal agradecidos. ¿Cuántas veces se ha preocupado tu madre por ti y se ha desvelado? Ahí nos damos cuenta de qué clase de personas somos. Ahora, tú ves a tu madre, ves a tu padre, ves a tus hijos, ves a tu esposo, a tu esposa, los haces sufrir. ¿Ves a Dios? ¿Te burlaste de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos? Ahora imagínate de Dios. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Verso 52. Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Así dice Romanos, capítulo 10, verso 10 al 14. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, ni hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Todos se apartan, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué habla la gente que se aparta de Dios? Muerte. Eso es lo que hay en un sepulcro. Pestilencia, hedor, lo aborrecible. ¿Te has encontrado algo que habla bien mal de ti? Dice que eres lo peor. Te difamó. Dijo que eras una verdulera. Dijo que eras una mujer que te pintarrajeabas toda, que nomás te faltaba el molcajete. Y estaba abusando y exagerando todo. Y te lo encuentras el domingo antes de venir a la iglesia y te dice: buenos días, Angelita, ¿cómo está? ¿Cómo le vas a saludar a esa persona? ¿Con mucho gusto? ¿Con mucho agrado? ¿Le vas a voltear la cara? ¿Qué le vas a decir? A ti te quería ver. ¿Qué le vas a decir? Para eso son las parábolas. Las parábolas nos cambian y nos hacen ser gente productiva en vez de gente venenosa. No puedes moverte conforme a lo del mundo, porque lo del mundo es veneno y acaba con las relaciones. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay nada bueno en ellos, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente bajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Ay, joder.
si ese es tu pasado o es tu presente. Échale un vistazo. Porque estamos hablando de cosas que son reales al día de hoy y de cómo la sociedad se está perdiendo y la familia se está destruyendo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién metió la destrucción? ¿Quién metió la crítica? ¿Quién metió la violencia? ¿Quién se fue de la iglesia? ¿Quién no buscó a Dios? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo. No hemos recibido el Espíritu de este mundo. ¿Por qué te mueves como el mundo? ¿Por qué vives como el mundo? Con sus placeres, con sus fiestas, con sus reventones, con sus enfermedades, con sus dolores, con sus transgresiones. Sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Cuántos entendieron este verso? ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Como el espíritu de este mundo? No. Sí, Iglesia Plan de Salvación. Este mundo tiene un espíritu y es completamente demoníaco, oscuro, pervertido y blasfemo. Completamente en contra de Dios. Cuando tú no quieres venir a la iglesia, estás bien abrazado del espíritu del mundo. Y no quieres dejar el mundo. ¿Y sabes a dónde te va a llevar el mundo? A la pérdida y al fracaso. ¿Qué mundo tienes? Que diga qué espíritu tienes. ¿El del mundo o el espíritu de Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ay, ¿a poco sí, pastor? ¿Habrá incrédulos en la iglesia? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dile al que está a tu lado, ¿serás tú o seré yo? No seré yo. El Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Cuál? La paz, la salvación, la restauración, la reconciliación, la sanidad. Todo lo que tú quieras bueno lo vas a encontrar en Cristo Jesús. Amén. Y es gratis. Amén. Gloria a Dios. Pero hay cosas que te venden allá afuera y que te van a echar a perder y estás dispuesto a pagar el precio que tú le pagaste a la bruja. Santo Señor. Estoy seguro que tú compraste el six de cervezas. Santo Señor. Estoy seguro que tú sacaste a alguien a la parranda que no había probado el alcohol, pero que hoy en día está perdido en las calles porque tú fuiste la persona que lo invitó. Santo Señor. Te costó, ¿verdad que te costó? Pero cuando es gratis y cuando es de Dios, no lo tomamos mucho en cuenta, ¿verdad que no? Cuando el Señor quiere traerte la paz, la restauración, la unidad, el buen consejo a tu familia, ¿qué dice la gente? ¡Ay, no! Yo no soy religioso. No, ¿yo por qué me voy a cambiar de religión? El Señor te está hablando palabras verdaderas y te estamos leyendo la Biblia tal y como viene y te estamos diciendo, el Señor está hablando en este momento, es gratis lo que yo te no te voy a cobrar, pero la gente paga por su perdición. Amén. Amén. Repite conmigo, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Necesito la paz de Dios. Necesito la paz de Dios. Verso 13. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. ¿A ti te interesa que tu familia... ¿Quién te lo va a ofrecer? Dios. ¿Perdiste algo? La paz, la tranquilidad, el matrimonio, en la relación con tus padres, lo que... Acércate a Dios.
Acércate a Dios y no tienes que ir a pagar un psicólogo, un pedagogo, un psiquiatra, no tienes que buscar nada más que solo la palabra de Dios. ¿Cómo darles un buen ejemplo? ¿Cómo ser buen testimonio para ellos? Aquí está en la palabra. Aquí está en la palabra. Ser una buena madre. Tus emociones, en tus sentimientos. Que les puedas dar un buen consejo a tus hijos. No que les digas, ve, tráeme la cajetilla de cigarros. ¿Eso es bueno? No. Que de repente te vienen abriendo la caguama y sirviéndotela en el vaso. ¡Ay, qué rica! ¿Qué van a hacer tus hijos? Lo mismo. Es que con esto se me quita el calor. ¿Qué van a hacer tus hijos? Cuando te ven con el cigarro así en la mano, es que es para desestresarme. ¿Qué van a hacer tus hijos? Y ellos se pueden ir a un mayor grado, a más altos niveles. Podemos ver la perdición en ellos. Puede pasar la violencia a los hijos, el divorcio a los hijos, el rechazo a los hijos, la depresión a los hijos. Todo eso puede pasar a ellos. ¿Qué les vas a dar? Repite conmigo, no más engaño. No más engaño. No. Voltea a ver a la persona que está a un lado. Y repite conmigo, no más engaño. No más engaño. No más parranda. Adiós mentira. Adiós muerte. Adiós muerte. Adiós enfermedad. Adiós enfermedad. Desde hoy se van las tinieblas. Hablamos de ti. Y hablamos vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Date un aplauso a ti mismo por esa declaración. Cuando estés en tu casita o vayas de camino a tu casa, aquí en la parada del camión, o cuando vayas en el Uber o en tu vehículo, si hace algo contrario a lo que acabamos de declarar, ahí mismo ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Puras palabras de vida Amén. y de bendición. Gloria a Dios. Puras palabras de vida y de bendición. Amén. De tu lado ya te veo mejor. Te ves más guapo. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural en la iglesia ya le caló la silla. El hombre natural en la iglesia está bien distraído. El hombre natural en la iglesia ya está viendo el reloj. El hombre natural en la iglesia va 3 o 4 veces al baño. El hombre natural en la iglesia se la pasa más en el celular. No, y dice que está leyendo la Biblia, pero está mandando texto, le estamos poniendo like. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. Hombre natural en hebreo es la palabra subchicos. S-U-P-C-H-I-K-O-S. Subchicos. Es la persona que vive pensando que no existe nada después de esta vida natural del Espíritu de Dios. Completamente no le importa. Estamos hablando de una persona que se congrega, trae Biblia, pero es ateo. Dios no es tan Dios para esa persona. No ora, no ayuna, no escucha alabanzas, no se conecta a oír otras predicaciones, no le importa. ¿Por qué? Porque son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que vive en la carne y le dices que deje de decir mentiras, puede batallar mucho con eso. Demasiado. Vive impregnado en su carne y vive en la carne, no vive en el espíritu. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un adicto, no sé si conozcas a uno o te han platicado alguna historia, cuántas veces un muchacho adicto de 19 años que tiene drogándose desde los 14 hasta los 19, 5 años, le ha prometido a su padre y a su madre dejar las drogas? ¿Cuántas veces? Muchas.
Escuchar. ¿Le cumple? No. Hay unos que tratan, pero no pueden. ¿Por qué? Lo traen impregnado. Porque está bien contaminado de tal manera que no lo puede dejar. Y te estoy poniendo el ejemplo de una de las adicciones, pero así es. Estamos tan contaminados que no podemos dejarlo. Por eso dice que viendo no vemos, y que oyendo No oímos. no oyen, y pudiendo hablar palabras de vida, hablamos palabras de muerte. Pudiendo hablar palabras de esperanza, hablamos palabras de perdición. ¿Sí estamos entendiendo eso? Sí, amén. Para que tú alcances a distinguir y tú digas, ay, tuyito, esa prédica es para ti. Amén. Igualito. A todos nos va a pegar. Amén. Amén. Juan capítulo 14 dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos va a guiar a toda verdad. Cuando un verdadero arrepentimiento, no va a haber necesidad de que le digas, se nos va a hacer tarde para ir a la iglesia. Esa persona ya está lista para irse. Es más, ya hasta se fue. Ni te esperó. El mismo Espíritu Santo, si fue recibido en esa persona, el Espíritu Santo va a jalar a la persona a buscar de Dios. Pero la persona no va a buscar de Dios. Para nada. Ay, no, pues ve tú, yo después voy. Pues ahí luego me platicas. Dile al pastor que oren por mí. Por esto les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos se han tapado torpemente, han cerrado los ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, y no se conviertan. Punto número 2, anótalo. La gente estaba endurecida para oír la palabra de Dios. La gente estaba endurecida para oír la palabra de Dios. Jesucristo les habló en parábolas por el corazón endurecido. Cuando Jesucristo predicaba en las calles, toda la gente lo estaba juzgando. No era de que yo estuviera hablándolo con otra persona, en su pensamiento lo estaba juzgando. Lo mismo que tú estás haciendo de decir, ¿y por qué voy a hacer lo que el pastor dice? No estamos diciendo que hagas lo que yo digo, estamos diciendo que hagas lo que dice la palabra de Dios. Mientras no entendamos eso y tú piensas que el pastor tiene un pleito casado contigo, no es así. Porque la palabra de Dios es para todos, no es para alguien especial. Porque si tú ya no vienes a la iglesia, pues ¿de qué predico? Amén. Entonces, el Señor está hablando de este tipo de costumbres y de cómo la gente se ha envanecido en sus pensamientos y de repente recibe y de repente no recibe, porque están juzgando la palabra de Dios. Verso 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes. Sin ellas no les hablaba. De manera que se cumplió también lo dicho por el profeta diciendo: abriré mi boca con parábolas. Verso 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron: sí. Él les dijo: por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. No importa si no tienes hijos, no importa si eres un muchachito que no se ha casado, que eres soltero, que está estudiando. Si tú obtienes la sabiduría de Dios, tú vas a poder dar consejos a tus abuelos, a tus tíos, a tus padres, y serás más instruido y más sabio que tus maestros. Simplemente por la palabra de Dios. Porque Dios te enseña a ser una mejor persona, tener un mejor equilibrio. Tus sentimientos van a trabajar a tu favor y no en tu contra. Esos días de ira, de enojo,
de resentimiento, de venganza, ahora van a trabajar a tu favor y no en tu contra. De eso está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta gente que se queja? ¿Por qué hay tanta gente que dice, ay, que estoy molesto? Ay, es que no has escuchado al Señor, es que pasa esto y esto otro. Gente que llega a la iglesia y dice, no, ya no voy de mal en peor. La gente no quiere cambiar. Es difícil, es duro, pero todos tenemos que pasar por un proceso. Repite conmigo, me están procesando. Me están procesando. Y yo digo, en el proceso, con más velocidad. ¿Estás dispuesto a soportarlo? Amén. ¿Estás dispuesto a renunciar a tantas cosas del pasado? Sí, amén. Si fuera la educación de tus padres, ¿estarías dispuesto a renunciar a la educación de tus padres? Amén. Sí, ¿Recibirías la educación de Dios? sí, amén. Que tú puedas decir, Señor, ya edúcame. Porque mi padre me enseñó a perder, me enseñó a abandonar, me enseñó a ser un irresponsable. Señor, edúcame tú. Quiero ser responsable, quiero estar con mis hijos, quiero verlos crecer, quiero decirle a mi esposa que es la más hermosos, quiero aprender a convivir con ella. Señor, restaura mi matrimonio, hazme sentir que mi dinero me está haciendo sentir mejor cada día, que estoy progresando, que el dinero me rinde, que me está yendo mejor en el trabajo. Señor, enséñame porque no sé. Cuando el Señor llega, es para bien, porque de repente vas a decir, no, yo no voy a la iglesia, es que mi suegra ya no me habla. Desde antes ya no te hablaba. Tú tienes que entender bien esto. Váyase quien se vaya, estando en la palabra de Dios, o Dios lo regresa o te lo quita definitivamente. Si esa persona te estorbaba, te la va a quitar. Pero si esa persona tomaron una mala decisión, algo salió mal, va a regresar mejor. Y va a regresar con ganas de no volverse a ir. Cuando tú recuperas algo de parte de Dios, va a haber provisión para todo. Aquí te vamos a enseñar a ganar y a ganar. Aquí no hay pérdida y ganancia, ganancia y pérdida. Aquí hay puro ganar y ganar. Amén, gloria a Dios. No tienes por qué vivir miseria, ni rechazos, ni dolores. El Señor te está diciendo, conmigo no vas a tener todo, solamente acércate. Tu corazón, ¿tienes fe, iglesia? Amén. Dios, Amén. ¿quieres su sabiduría? Amén. ¿Quieres su gracia? Amén. ¿Quieres su paz? Amén. ¿Quieres su gozo? Amén. Aplícate a la palabra. Aplícate a la palabra. No te vayas a la cama sin haber leído el día de hoy una parábola. No te vayas a la cama sin haber leído una parábola. Y ahí en esa parábola vas a poner tu nombre. Está hablando de mí. Está hablando de mí. En algo tal vez te va a calar, pero es Dios hablando contigo. Ahí ya no está el pastor, no está el profeta, no está el esposo, la esposa, ni papá, ni mamá. Allí está algo personal. Es tú y Dios. La parábola, esa va a tratar Dios con tu vida hoy. De mí te vas a acordar si no lo hace Dios. Su palabra nunca vuelve vacía. Está comprometida a hacer y a cumplir para lo cual fue hecho. Tiene un propósito. Tiene algo especial contigo. Dile que está a tu lado, se trata de ti. Iglesia Plan de Salvación, te encargo que no endurezcas tu corazón y que no se te olvide. Una parábola diario puede cambiar toda tu vida. La vida de tu familia, tu hogar, tu economía, tu salud, tus relaciones, tus proyectos, tus metas, tus propósitos para este 2020. Dios lo puede hacer mejor. Amén. 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 Ponte de pie y vamos a orar. Dile que está a tu lado, no endurezcas tu corazón. Quiero que cierres tus ojos.
Y quiero pedirte que solamente escuches esta voz. De toda tu vida, si podemos guardar silencio, de toda tu vida, quiero que traigas a tu pensamiento las cosas malas, tus peores experiencias, el ambiente, las personas, todo lo que estuvo ahí. Tráelo a tu pensamiento en este momento. Esas experiencias malas, ya no las guardes en tu corazón, ni las acumules juntamente con otras. Hoy Dios quiere que lo saques, porque has tenido experiencias de tu pasado que te han traído tristeza. Y el Señor en este momento tiene una mano extendida para que se lo entregues. Yo no sé con quién fue tu experiencia, si fue de manera personal, si tú lo decidiste estando en un lugar solo o sola. Entrégaselo a Dios. Esa situación, entrégale las malas experiencias. Entiende bien esto. Tu corazón no es bodega de malas emociones. Si fue tu padre, si fue tu madre, si fue tu amigo, cualquier persona, cualquier cosa, suéltalo. Suéltalo. Sin un pretexto para ser feliz. Ya no hay nada que te impida, ya no hay barrera, ya no hay nada que te impida ser feliz. Hoy tienes que aprender a ser feliz y a vivir con la llenura y la plenitud que Dios te está dando para que la poseas en este momento, porque este es el don perfecto que tengo para ti: la llenura, la plenitud, la satisfacción en tu vida, para los jóvenes, para los solteros, para los que están en su matrimonio, como padre, como madre, como hijos, como estudiantes, como gente de sociedad. Mereces ser feliz, mereces vivir con esa llenura, con esa emoción de pensar: mañana es lunes, mañana es inicio de semana, Dios tiene cosas más grandes para mí, más bendiciones, más victorias, más llenura, más bendición. Pero no que estés con este momento pensando: mañana ya es lunes, ¿qué va a hacer? Tienes que disfrutar la vida momento a momento, minuto a minuto, noche tras noche, tarde tras tarde, mañana tras mañana, amanecer tras amanecer, que tú lo puedas disfrutar y que puedas decir: gracias Dios por este día, gracias porque soy libre, gracias porque me amas, gracias porque a pesar de mi ignorancia, gracias porque a pesar de que te hice a un lado, estuviste ahí, tocando y tocando a la puerta. Gracias Dios por tu existencia, gracias por tu insistencia, gracias por tu exhortación, gracias por tu abrazo, gracias por tanta necesidad que yo tengo y en ti la veo suplida. Bendito Señor y Dios de la gloria, te damos gracias por tus maravillas, por tu palabra, porque hoy sabemos, Señor, que tú has fijado cosas que no han subido en nuestros corazones, pero hoy comenzarán a subir como un elevador, como una escalera eléctrica, como un globo lleno de oxígeno que sube, sube y sube hasta que se desaparece de nuestra vista.
Así danos sabiduría, Señor. Así danos conocimiento a cada uno de nosotros. Danos entrega. Danos pasión por tu palabra, Señor. Sorpréndenos cada vez más. En el nombre de Jesús, danos fe. Danos entrega. Danos el compromiso que necesitamos, Señor. Y que nuestras iglesias nunca se cierren por nada ni por nadie. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tienes algo por lo cual vas a orar, sigue orando, no abras tus ojos. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si necesitas reconciliarte con Dios, no te esperes a la noche, no te esperes al día de mañana, no te esperes a después, porque tal vez eres joven, porque tal vez tú quieras vivir la vida. No te has perdido de nada. La gente que dice eso se ha ido al infierno, pero tú no tienes por qué ir. No tienes por qué perderte. No tienes por qué morir. Hoy Dios te quiere prosperar y te quiere bendecir. Tu vida estuvo vacía y hueca, pero hoy es llena. Hoy tiene plenitud y es por la mano de Dios. Toca, Espíritu Santo, cada corazón. Habla a sus corazones. Que tus labios estén pegados, Señor, a ese corazón, de tal manera que no se puedan hacer a un lado. Estamos listos para recibir. Espíritu Santo, sigue hablando. Sigue trayendo palabras de fortaleza a los débiles. Sigue trayendo palabras de consuelo al alma entristecida. Sigue trayendo bendición a la gente pobre. Están en tus manos, Señor. Cuídalos y protégelos donde quiera que vayan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.